no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es lo que dice la palabra del Señor. Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que en esta preciosa hora nos sintonizan, se conectan con nosotros una vez más para escuchar el consejo de Dios. Esa palabra que viene del cielo, del trono del Señor, para nuestras vidas. Y sé que una vez más esta palabra hará esa obra para lo cual el Señor la envía a nuestros corazones, que es para producir fe, es para fortalecernos, es para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean preparados para toda buena obra. Muy bien, un fuerte y caluroso abrazo a cada uno de ustedes que nos observan en esta hora, que nos están escuchando. Hoy pues tenemos una palabra de parte del Señor y creo que es oportuna. Es oportuna porque Dios a este ministerio, a esta casa, Iglesia Ministerio Jezreel, el hogar de su gloria, nos ha concedido un nuevo año. Y esto hay que celebrarlo, esto hay que disfrutarlo. Dios nos da un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo inicio al Ministerio Jezreel. Así que pues también felicidades a cada uno de los miembros de esta casa y pues queremos que todo lo que nos están observando, cada uno de los hermanos y amigos en otros lugares, queremos darle un saludo cordial, caluroso a cada uno de ustedes y deseo de parte del Señor que lo bendiga, que lo prospere en gran manera. Amén. Muy bien. Para esta hora, para esta mañana, quiero que vayamos a la palabra. En el Evangelio según San Marcos, según San Lucas, en el capítulo 13, estaremos leyendo una historia y una parábola tremenda allí. Amén. Lucas, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1. Espero que todos tengan su Biblia, todos con Biblia en mano, todos reuniditos allí, en familia, con amistades. Haga llegar este mensaje a sus amistades, a sus compañeros, a sus familiares. Así es que, bueno, y como siempre digo, reúnanse en familia. Y si hay alguien que está todavía acostado, levántelo, porque creo que a veces los hermanos se les pega la sábana y hay que ir allá para sacudirlos, levantarlos y decirle, levántate, porque es el día del Señor. Esta es la hora en que el Señor nos va a hablar. Así que conéctate. Dice la palabra del Señor, el libro de Lucas, Evangelio, capítulo 13, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén y amén. Muy bien. Aquí vemos que Lucas registra 2 historias en donde Jesús llama al arrepentimiento al pueblo de Israel, y una parábola en donde muestra la paciencia y el amor del Señor por su pueblo, para que se arrepientan y no sean cortados. El texto que leímos dice que unas personas le contaron a Jesús cómo unos galileos que estaban ofreciendo sacrificio al Señor en el templo fueron masacrados por soldados romanos enviados por Poncio Pilato. Y dice que la sangre de esos galileos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Al hacerle ellos este relato, están esperando del Señor una respuesta que les deje saber a ellos por qué estos galileos murieron de esta forma. Porque según la mentalidad judía, escúcheme, de aquel tiempo, cuando la gente sufría tragedias, situaciones calamitosas, era por causa de su pecado. Es decir, medida por medida. Es decir, su justa retribución, su justa medida. Es decir, que fue por causa de su pecado que ellos murieron así. Es lo que pensaba el pueblo de Israel, el pueblo judío en ese momento. Pero Jesús los sorprende porque les dice con una pregunta: ¿piensan ustedes que por haber muerto esos galileos de esa forma era por ser más pecadores que el resto de los hombres? No, le dijo el Señor. Y seguidamente les dice: si vosotros no os arrepentís, correréis igual suerte. Y entonces Jesús relata otra historia, y él dice: ¿piensan ustedes acaso que aquellos sobre los que cayó la torre en Siloé, esos 18 hombres, era porque eran más pecadores que el resto de los hombres en Jerusalén? Les dijo: no es así. No. Si no se arrepienten, también correrán igual suerte. Ahora Jesús está hablándole
a ellos con esta respuesta, más que todo acerca de la fragilidad de la vida del hombre, que puede terminar en cualquier momento y de cualquier forma. Sí, así es de frágil la vida del hombre. Y es por eso entonces importante y necesario que el hombre se arrepienta, que le pida perdón a Dios, que se vuelva a Dios, para que esté preparado para cualquier circunstancia que pueda ocurrirle en el futuro, que esté preparado, porque lo importante no es cuándo ni cómo se muere, sino que hay que estar preparado para enfrentar el momento difícil, el momento calamitoso o la misma muerte. Sí, y también Jesús quiere decirle a ellos que lo que le ocurrió a estos galileos y a estos 18 hombres ya es historia. Ya eso pasó. No se puede hacer nada por ellos. Por eso es que entonces se dirige a toda la concurrencia que había en ese lugar, a todos los que estaban escuchando. Y les dice: ustedes si tienen oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas, el destino presente, temporal y el destino eterno de sus vidas, ustedes sí están a tiempo. Y para hacerlo, para cambiar su destino, tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle al Señor perdón. Tienen que volverse a Dios. Tienen que obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que le está el Señor dando a entender a estas personas que están alrededor de Él y que les están haciendo este comentario de esta noticia trágica. ¿Y qué es arrepentirse? Porque aquí el meollo de estas enseñanzas del Señor, de lo que el Señor está hablando aquí, es un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pues es cambio de dirección, cambio de rumbo. Eso es arrepentirse. Es dejar el camino que me está llevando al pecado, me está llevando a la maldad, me está llevando a la tragedia, y volverme a hacer un cambio totalmente opuesto y buscar el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de la salvación, el camino donde voy a ser beneficiado. Sí. Eso es arrepentimiento, un cambio también de pensamiento. Un pensamiento ya no de las cosas malas, sino de las cosas que agradan a Dios, de las cosas buenas. ¿Sí? Y Jesús, a través de esto, les está diciendo a estas personas que no toda tragedia es por causa del pecado. Pero el pecado nos lleva a la tragedia. Repito, Jesús lo que le quiere decir a esta gente es que no toda tragedia es por causa del pecado, pero que el pecado nos lleva a la tragedia y que por eso es importante que nos
arrepintamos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, esta explicación que le da el Señor a esta gente los lleva a que ellos consideren que también ellos son pecadores, que no solamente los galileos que murieron, que no solamente los que fueron aplastados por las torres en Siloé, los 18 hombres, sino que todos los que están allí son pecadores y que se tienen que arrepentir ahora, porque ahora es el tiempo para arrepentirse. Y esto yo te lo digo, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, iglesia que me estás escuchando, que me estás viendo. Hoy es el tiempo para arrepentirnos. Seguidamente interesante que Jesús, precisamente para continuar la línea donde está llevando a este pueblo que lo escucha, que lo está atendiendo en ese momento en su enseñanza, a que comprendan que el problema es algo a nivel de todos los hombres, de todos los hombres, de toda la humanidad, incluida el pueblo de Israel. También ellos, porque el punto aquí es que el pueblo de Israel se creía un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo que estaba bien con Dios. Se sentía el pueblo escogido del Señor, que no había nada de qué arrepentirse. Ellos lo creían, los judíos. Y para hacerles entender a estos judíos y los que estaban allí escuchando al Señor, no solamente era gente del pueblo, no, ahí habían políticos, sí, gente enviada por Herodes y por Pilato, estaban detrás del Señor para ver qué podían escuchar ellos que les diera una razón para acusarlo y condenarlo. Estaban espiando al Señor, pero también estaban allí los religiosos, los sacerdotes, los judíos que eran líderes religiosos. Ahí estaban los escribas, estaban allí siguiendo al Señor, escuchando. Así es que había de todos los niveles y grupos de la sociedad escuchando en ese momento al Señor. Así que el Señor aprovecha ese momento para darle esta parábola donde les deja ver claramente que todos están en pecado y necesitan arrepentirse, porque si no serán cortados. Entonces le dice en esta parábola, dijo también una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no lo halló. En esta parábola específicamente, escuche esto que le voy a decir. Esa viña representa a las naciones del mundo. Escuche esto. Representa a las naciones del mundo. El dueño de la viña es el Señor Dios Todopoderoso, que es dueño de todas las cosas. La higuera que se plantó en esa viña representa a la nación de Israel. ¿Sí? Porque de entre todas las naciones, Dios escogió una de manera especial para Él. Y dice que la plantó en esa viña. Era una higuera hermosa, especial. Y así es. La Biblia dice que Dios escogió al pueblo de Israel
de entre todas las naciones del mundo para hacer de ese pueblo un pueblo especial, un pueblo donde fuera conocido el verdadero Dios, un pueblo que recibió los mandamientos del Señor para que vivieran de acuerdo a esa palabra y les fuera bien, para ser prosperados, para ser grandemente bendecidos, para ponerlos sobre todas las naciones y para manifestarse Dios Todopoderoso a través de esta nación al mundo entero, para que las demás naciones del mundo conocieran al Dios único y verdadero a través de esta nación, a través de este pueblo. Para eso Dios los escogió a ellos. Pero tristemente este pueblo falló. Tristemente este pueblo dejó los mandamientos del Señor, dejó la palabra del Señor, le dio la espalda a Dios. ¿Sí? Este pueblo comenzó a pecar. Comenzó a pecar. Y a causa de eso, se hizo una higuera estéril. Estéril. Sin fruto para Dios. Sin fruto que agradara a Dios. Por eso dice el texto que el dueño de la viña, Dios Todopoderoso, vino a buscar fruto. De seguido 3 años y no lo halló. Y al no encontrar higos, a pesar de que el viñador que representa al Señor Jesús, al Señor Jesucristo representa el viñador, le pidió un tiempo más para, dice que removerle la tierra alrededor y para abonarla, es decir, para seguir intentando que este pueblo se volviera al Señor Dios Todopoderoso, que dejara el pecado, que se arrepintiera, que volviera una vez más a buscar del Señor. No lo hizo. Y por esa razón fue cortada. La higuera fue cortada. No se arrepintió. Es que de eso trata la parábola. De eso trata este mensaje que le está dando el Señor. Ahora, ¿por qué digo que la higuera fue cortada si el texto, en la parábola no se deja ver? Porque en la parábola no dice si la higuera fue cortada o si dio fruto. Pues la historia dice que fue cortada y se lo voy a explicar rápidamente. Tanto Marcos capítulo 11 como Mateo capítulo 21 lo relatan. Cuando dice que Jesús entra a Jerusalén el primer día de la semana y dice que es recibido como un rey. Es recibido como el rey de Israel, como el Mesías, y lo aclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, hosana en las alturas, gritaban, y le ponían ramas en el camino, y le ponían sus mantos en el camino, y lo vitoreaban, y lo proclamaban, lo alababan tremendamente. Ahora, esa noche, él dice que regresó a Betania, un pueblo cerca de Jerusalén. Y en la mañana regresa. Pero dice que al regresar él tuvo hambre. Y vio una higuera. Y dice que se acercó a la higuera para buscar fruto para comer. Y no lo halló. Así que en ese momento el Señor lanza una maldición y le dice: nunca más nadie coma
fruto de ti. Y se fueron. Fueron a Jerusalén y nuevamente esa noche regresaron a Betania. Y en la mañana vuelven nuevamente hacia Jerusalén. Y cuando pasan por donde está la higuera está totalmente seca, señores. Se secó desde la raíz. Eso que ocurrió allí fue un evento profético. Fue un mensaje profético contra Israel. Porque la higuera en la Biblia representa al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? A pesar de que el Señor le dio un tiempo para que se arrepintieran, y Jesús estuvo llamando al arrepentimiento por muchos años allí, por varios años estuvo el Señor llamando al arrepentimiento a este pueblo. Marcos 1:15 dice que cuando Cristo inicia su ministerio, Él empezó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje del Señor durante su peregrinar en esta tierra. Fue un llamado al arrepentimiento, fue el mensaje de salvación. Pero esta nación dura de corazón, una nación dura de cerviz, una nación de oídos sordos a la palabra, al llamado del Señor, una nación enceguecida por el pecado, por su iniquidad, no hizo caso al mensaje de oportunidad para la salvación. Y la Biblia registra claramente, y la historia lo confirma, que Israel en el año 70 fue completamente destruida y fue desarraigada de su tierra, y el pueblo de Israel fue disperso por el mundo entero. La higuera se secó, señores. La higuera se secó, no porque Dios no le dio la oportunidad, no, porque Dios sigue siendo y lo será un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de gracia infinita, un Dios de oportunidades. Pero escúcheme, pero Dios también es un Dios justo, es un Dios santo, Él es un Dios recto, que ha de cumplir su palabra que Él ha dicho, si nosotros no aprovechamos nuestra oportunidad. Y esto ahora es lo que queremos que podamos entender todos, porque no solamente es con los que me están viendo y escuchando, esto es para mí. Sí, esto es para mí también, porque yo tengo que tener entendimiento, un entendimiento claro, espiritual, para saber que esto que le ocurrió a Israel también me puede suceder, también te puede suceder a ti. Así es que dice aquí que el viñador vino a buscar higos y no los halló. La higuera estaba estéril. La higuera estaba estéril. Esa higuera ciertamente representa a Israel, pero esa higuera también representa a la iglesia del Señor. Esa higuera también representa al cristiano. Te representa a ti y me representa a mí. Por eso es importante atender lo que el Señor enseña en esta parábola
de la higuera estéril. Dios nos escogió, Dios nos llamó y nos ha plantado en este mundo como parte del reino de los cielos que somos, para que demos fruto. Porque si hay algo que Dios desea encontrar en su iglesia y en su pueblo, es fruto. ¿Me está escuchando? Fruto. Es lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 15 en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Para eso nos llamó el Señor, para que demos fruto, bendito sea el Señor. Y también el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Para eso estamos plantados en esta vida, para hacer sal y para hacer luz en este mundo. Sí, estamos en este mundo para dar a conocer la palabra del Señor a un mundo en tinieblas, a un mundo que está pereciendo de hambre espiritual y que necesita fruto para comer. Pero no es fruto que alimente el cuerpo, es fruto que alimente el alma. Y el fruto que Dios está buscando en nosotros es el que se menciona en la carta de Gálatas, en el capítulo número 5, versículo 22, donde la palabra enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Ese fruto es el que Dios está buscando en su iglesia. Es el que está buscando en tu vida y está buscando en mi vida. Ese es el fruto que este mundo necesita recibir de nosotros, para ellos recibir vida de Dios también. El fruto del Espíritu Santo del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dando fruto? La pregunta que nos hace el Señor en esta hora es, ¿estoy dando fruto? ¿Estás dando fruto, amado hermano? ¿Estás siendo una higuera que da fruto? ¿O estás estéril? Porque tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos, tanto con los demás, con Dios y con nosotros mismos. ¿Estoy dando fruto? Porque hay muchos cristianos que no dan fruto. Pareciera que tienen fruto, pero no dan fruto. Aparentemente sí. Israel parecía que tenía fruto. De hecho, la higuera a la que se acercó Jesús para comer higos, el fruto de la higuera, él se acercó porque tenía apariencia de que habían higos, pero cuando se acercó, cuando llegó cerquita de la higuera y la miró así, muy de cerca, se dio cuenta que no había fruto. Todo parecía que tenía fruto, pero al acercarse, al mirarla
de cerca y por dentro no tenía fruto. A distancia parecía que sí. Y así hay, no solamente es Israel, hay muchos creyentes que aparentan tener fruto, pero cuando nos acercamos a ellos, cuando los miramos detenidamente en su forma de vivir, su estilo de vida, nos damos cuenta que no hay fruto, que todo es apariencia, que todo es un engaño, es un ropaje, es una máscara que pareciera ser higueras con fruto, cristianos con fruto. Ahora, esto sucede por algunas razones, y una de ellas es porque en la iglesia hay falsos hermanos o falsos cristianos. Sí, en la iglesia del Señor hay falsos cristianos o falsos hermanos. El apóstol Pablo se encontró con personas así, y en el libro de Gálatas, precisamente donde se habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne, en el capítulo 5, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, Pablo advierte a los Gálatas de los falsos hermanos que se habían metido o filtrado en la congregación de los santos. Pero dice, son falsos hermanos. Y esos falsos hermanos parecen que son de verdad, porque ellos están en la congregación. Ellos alaban a Dios. ¿Sí? Ellos escuchan la palabra. Ellos aplauden. Ellos aún están en la escuela bíblica. Ellos leen Biblia. Todo parece, se visten como cristianos. Su manera de hablar parece de cristiano, pero no lo son. No hay fruto de arrepentimiento, porque no se han arrepentido genuinamente de sus pecados. No se han arrepentido. Aún viven el estilo de vida del mundo. Su manera de vivir no ha cambiado realmente. ¿Sí? En su vida privada siguen siendo como la gente del mundo. Y esto es terrible. Esto es terrible, es un engaño. Y ellos mismos están condenando el ejemplo también que nos da la Biblia, y que de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces uno piensa que por tener una posición o un título dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, eso pareciera como que nos diera la autoridad para decir que somos cristianos y que tenemos fruto. Pero un ejemplo clásico del cual tenemos que tomar ejemplo para no caer en igual condición es la de los hijos de Elí, Ofni y Fines, hijos de sacerdote. Ellos ministraban en el templo, ¿sí? Ellos usaban ropa de sacerdotes, ¿sí? Ellos oficiaban las ceremonias en el tabernáculo del Señor. Todo parecía que eran tremendos hijos de Dios, hombres de Dios. Pero la Biblia dice claramente en Primera de Samuel, capítulo 3, si no recuerdo mal, que ellos eran hombres impíos que no tenían verdadero conocimiento de la verdad de Dios. Terrible, terrible esto, pero es una verdad
Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Igualmente el Señor condenó a los sacerdotes y fariseos y escribas porque ellos tenían apariencia de piedad. Ellos se vestían como hombres de Dios y ponían su cara con una cara de piedad. Pero Jesús en una oportunidad los señaló duramente y les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen santos, pero por dentro están llenos de muerte. ¡Wow! Palabra dura, palabra dura. Para sacerdotes, para escribas que se creían los grandes santos, los perfectos, los elegidos, los llamados a guiar al pueblo de Dios. Y también les dice, ustedes son como vasos que por fuera están limpios, como platos que están por fuera, se ven bien, pero por dentro están llenos de inmundicia. Falsos hermanos no llevarán fruto a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Porque es que todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. De eso se trata. De eso se trata esta parábola. Hay oportunidad para el arrepentimiento ahora. Ya los que murieron, se les cayó la torre en Siloé, ya aquellos Galileos que murieron, ya no hay esperanza, pero nosotros tenemos esperanza, bendito sea el Señor, tenemos oportunidad para arrepentirnos. Dios está haciendo un llamado a su iglesia hoy a arrepentirse. Y para arrepentirse uno tiene que reconocer delante de Dios que no está bien, que anda mal, que tiene cosas en su vida que tiene que dejar, que las tiene que abandonar, que tiene que volverse a Dios de corazón. Pero ¿por qué no se da fruto además? Hay falsos hermanos y ellos no van a dar fruto, a menos que se arrepientan. Pero también están los hermanos carnales. Los hermanos carnales, que son aquellos hermanos que viven dependiendo de su alma, son almáticos, es decir, dependen de sus razonamientos, de sus sentimientos, de su voluntad. Ellos hacen lo que ellos quieren, hacen lo que ellos piensan, hacen lo que ellos sienten hacer. Esos son los hermanos carnales, ¿sí? Y esa condición lo hace ser estéril. Estéril. Sí. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo también se encontró con los carnales, no solamente con los falsos hermanos, sino con los carnales. Y en Primera de Corintios, en el capítulo, creo que es el 3, él habla acerca de la iglesia de Corinto. Una iglesia, dice, carnal. No les puedo, dijo el apóstol Pablo, hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque ustedes manifiestan las obras de la carne todavía. Porque les dice una serie de cosas que hace la gente carnal. Y yo quiero que veamos algunas cosas que hacen los carnales. Esto es importante que lo veamos detenidamente, un poco más cuidadosamente, ¿ok? Cristianos carnales. ¿Cuáles son las características de estos cristianos carnales? Pues son cristianos que andan enredados en los afanes de esta vida, en los afanes del mundo. Sí, son cristianos que siempre están afanados, enredados en las cosas del mundo, en el trabajo, en el negocio. Siempre andan enredados en la casa, en la familia, enredados en los quehaceres. Sí, ahí andan siempre como turbados. Carnales.
Así hay hermanos en la iglesia, totalmente enredados en los afanes de esta vida. Sí. Que no le permite echar raíces para crecer y dar fruto. Pero también están los hermanos carnales cuyo corazón está cargado de resentimientos contra la gente, contra los hermanos, contra los líderes. Corazones llenos de odio. Lo hay. En la iglesia del Señor lo hay. Corazones llenos de ira, llenos de amargura, hermano. Llenos de envidia, llenos de crítica, llenos de murmuración constantemente. Sí. Ahí están esos hermanos cuyo corazón no está sano, no está saludable el corazón. Ese corazón con esa condición no le permite crecer y no le permite desarrollar y dar fruto para Dios. No se puede, pero hay oportunidad para el arrepentimiento. Dios nos llama hoy a arrepentimiento. Sí, hay que arrepentirse de eso. Pero también tenemos que hablar de los cristianos carnales que tienen pecados ocultos. ¿Sí? Ese es otro tipo. Cristianos que andan con dos agendas. Una que la conoce la gente y otra que él maneja muy privadamente, que no la conoce ni la esposa, ni el esposo, ni el líder. Pero Dios sí la conoce. Tú la conoces, pero Dios también la conoce. Sí. Son cristianos que aparentan estar bien, pero en oculto tienen cosas allí escondidas que no han renunciado y no han abandonado eso y saben que eso está mal delante del Señor. Saben que eso es pecado, porque lo saben, pero no han querido dejarlo, porque les gusta, porque eso les da cierta satisfacción, sí, les da cierto placer, sí. Entonces, ¿cuántos creyentes andan mirando a la mujer ajena? Coqueteando con la mujer del otro o el hombre del otro. Sí, yo sé que estas palabras son duras, pero Jesús habló y dijo, córtala. Jesús está hablándole directamente a su iglesia, a su pueblo. ¿Sabe? Cristianos que nadie sabe, pero están mirando pornografía. Pornografía a través de los medios, tanto del internet, son medios sociales, como a través de la televisión, a través de la revista. Están alimentando el pecado con pornografía. Sí. Mire, hay cristianos que aún tienen una vida de homosexualidad y de lesbianismo. No han renunciado totalmente a ella. Y están en la iglesia. Sí, eso parece que no, pero así es. Así es. Son cosas tristes. Hay gente que está en prácticas sexuales escondidas, en fornicación. Lo están. Están por ahí. Y Dios te está viendo. Dios te está viendo.
Y esas son razones por las que no das fruto. No das fruto, no creces, no avanzas. Pero hoy es día de arrepentimiento. Oh, gloria al Señor. Hoy es día de arrepentimiento, porque es Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de toda gracia, el Dios de oportunidades, que hoy nos está hablando al corazón, a cada uno de nosotros, porque nos da una oportunidad más para el arrepentimiento, porque Él desea que seamos una higuera que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Escúchame, si no estás dando fruto, Dios quiere que des fruto. Y si estás dando fruto, Dios quiere que des más fruto, dice Juan 15. Y si estás dando más fruto, Dios quiere que des mucho fruto para gloria del Señor. Así es que el hombre carnal, como hemos hablado en esta hora, no puede dar fruto. No le permite dar fruto. Y es necesario que por sus frutos identifiquemos al creyente, dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo aquel día. ¿Ok? El hombre dijo, el dueño de la viña dijo, y de la higuera también, córtala. Eso es lo que dice el versículo 7 al final. Córtala. Mire, Dios es un Dios de tiempos. Sí. Dios es un Dios de tiempo. Y esto es lo que yo puedo entender aquí. Él nos da tiempo para dar fruto. Él dice que tenía 3 años que venía a buscar fruto y no lo hallaba. 3 años. Eso me habla de que el dueño de la viña y de la higuera dio tiempo suficiente para que la higuera diera fruto. Y esto también nos enseña que todo tiene un tiempo en Dios. Es decir, Dios tiene un tiempo para que demos fruto, pero también tiene un tiempo para cortar. Córtala, está escrito allí, córtala. Y sabemos que esta es una palabra dura. Muchos pudieran decir, no, eso no puede ser que lo haya dicho el Señor. Córtala, no, si Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de bondad. No, ahí lo dice. Córtala. Porque como les dije hace un rato, Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y Dios de oportunidades, indudablemente. Testimonios tenemos y somos testigos fieles. Yo lo soy. Y sé que usted también tiene testimonio. Pero Dios es justo, Dios es santo y Dios es recto. Y Él cumplirá lo que Él ha dicho. Si nosotros aprovechamos la oportunidad que nos da, seremos bendecidos. Pero si no la aprovechamos, seremos cortados. Seremos cortados. De hecho, el pueblo de Israel muchas veces le ocurrió eso. A Israel Dios muchas veces le puso el hacha y la cortó. Por haberse apartado del Señor, por haber andado en pecado y por no haberse arrepentido a tiempo. Fue cortado, y ustedes saben que en la historia de Israel, el pueblo de Dios, eso ocurrió varias veces. Y la Biblia dice que lo que ocurrió al pueblo de Israel, lo que ocurrió en el tiempo antiguo, se ha escrito en la palabra, se ha dejado allí plasmado para nuestra enseñanza, para que no corramos igual suerte, dice la palabra del Señor. Así es que no es el deseo de Dios que nosotros seamos cortados. No. El deseo de Dios es que nosotros llevemos fruto.
alabado sea el nombre del Señor, es que nos arrepintamos, aprovechemos la oportunidad que Él nos da en esta hora. La pregunta es, ¿hasta cuándo tendrá el Señor que esperar para que nosotros demos fruto? Dice que el viñador le dijo, dame un año más para yo escarbarlo alrededor, removerle la tierra alrededor y para abonarla. Dame un tiempo más, dice el versículo 8. Dame un año más. Y el Señor, bueno, misericordioso y amoroso y un Dios de oportunidades, le dijo, está bien. Y el viñador, que representa a Jesús, comenzó a hacer el trabajo de abonarlo, de estar allí pendiente, removiendo esa tierra. Ahora, este tiempo del que se habla allí, ese año, es al que yo me refiero, que Dios nos está dando a todos. Porque a la iglesia Ministerio Jerrel Dios le ha dado un nuevo año. Y a todo aquel que entró en el 2020, Dios nos ha dado un nuevo año. Y a todo aquel que está cumpliendo año, como este servidor que ya lo cumplió en mayo 28, y algunos de ustedes ya, Dios nos está dando un nuevo año. Sí, este es un nuevo tiempo, una nueva oportunidad que Dios nos está dando en su gracia y misericordia. ¿Para qué? Para que demos fruto. Escuche esto que le voy a decir de parte del Señor. El tiempo de vida que Dios nos está dando a los que estamos aquí, al cristiano, al creyente, y aún al que no lo es, aquel que no es creyente también. El tiempo de vida que Dios te está dando es para que te arrepientas y para que lleves fruto. Sí, escúchame, escúchame. El tiempo de vida que Dios nos está dando, el año de vida, no es tanto para que tú estudies, para que tú trabajes, para que tú tengas una familia, para que tú tengas un matrimonio, para que tú hagas... No. Esas son cosas secundarias. Para lo que Dios te está dando tiempo a ti y a mí, es para lo que dice esta parábola. El tiempo que Dios está pidiendo, y por lo que no nos ha cortado ya, porque sabes que todos tenemos que haber sido cortados. ¿Sabes tú que todos ya debimos haber sido cortados? Pero Dios nos ha dado un tiempo más. Y el tiempo que Dios nos ha dado es para que llevemos fruto. Bendito sea el Señor. Es para que nosotros nos concienticemos de la necesidad que tenemos de arrepentirnos y dar fruto. Porque, señores, yo tengo que escudriñarme. ¿Estoy yo dando fruto para Dios? ¿Mi vida está dando fruto para Dios? ¿Soy yo un cristiano que está dando fruto? ¿Soy como una higuera que da fruto o soy una higuera estéril? Yo tengo que examinarme delante del Señor, ante su palabra, que es el espejo de mi alma, y decir, sí, estoy dando fruto, o no estoy dando fruto, o estoy dando poco fruto y puedo dar más fruto. Pero para dar más fruto tengo que sacar esto y sacar lo otro, dejar aquello y hacer las cosas mejor para Dios. Tengo que arrepentirme de algunas cosas en mi vida. Eso es el motivo y la razón por lo que Dios nos está dando un tiempo más. Es tiempo de dar fruto, dice la palabra del Señor. Y para empezar a dar fruto, es necesario primeramente arrepentirnos. Sí. Es el principio para empezar a dar fruto. Es lo que Jesús, escúcheme esto que le voy a decir, porque Jesús
se dedicó a predicar el arrepentimiento y también el que le abrió camino. ¿A qué se dedicó Juan el Bautista, pregunto yo? ¿A predicar sobre qué? ¿A bautizar para qué? Para el arrepentimiento. Para que la gente se volviera a Dios. Para que la gente abandonara el pecado, pero radicalmente, y obedeciera a Dios. Que dejara el pecado y obedeciera la palabra del Señor. Se consagrara para Dios. Y sabe usted que es tan importante esto, que en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le manda las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, que representan toda la iglesia del Señor, toda la higuera del Señor, ¿sí? Las 7 cartas que le manda Jesús a Éfeso, a Esmirna, a Sardis, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia, a Laodicea. Escúcheme, solo a 2 de ellas, que es Esmirna y Filadelfia, Dios no la manda a arrepentirse. Pero al resto, a todas las 5, el Señor les dice: arrepiéntanse, porque si no, les quito el candelero. Si no, les borro el nombre del libro de la vida. Arrepiéntanse, porque si no, les quito la corona. Es decir, que la iglesia tenía problemas para dar fruto. Y Dios tuvo que llamarla a arrepentimiento. Y es lo que está haciendo el Señor hoy con nosotros. Sí. Yo creo que aquí hay que hacer un profundo examen en su alma, en su espíritu. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Eso es importante. Oh, gloria al Señor. Y para poder empezar a dar fruto, escuche esto, yo tengo que poner mi vida en las manos del Espíritu Santo. Yo tengo que poner mi vida en las manos del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi vida se la he puesto al Señor en sus manos. El que me guía es el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo. Porque la única forma de que yo pueda, bajo un verdadero arrepentimiento, como dijimos, que Dios demanda de su iglesia, empezar a dar fruto, es que yo ponga mi vida en las manos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que guíe mi vida. Y yo pregunto, ¿está el Espíritu Santo guiando tu vida? ¿Estás tú buscando la guianza, la dirección del Espíritu Santo en lo que haces? ¿O simplemente lo haces y vives a tu manera? Lo haces porque razonas que eso debe ser así. Llevas a cabo las cosas porque tú sientes que debe ser así. Actúas bajo tus sentimientos y tus emociones. ¿O estás tú hablando con el Espíritu Santo en todas las decisiones, en cada cosa que tú haces, y le dices: Espíritu Santo, guíame, enséñame, dime si es correcto lo que voy a hacer, si no lo es? Eso es poner mi vida en las manos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo guía mi vida, el fruto del Espíritu se va a producir en mí. ¿Sí? El fruto del Espíritu, porque precisamente es el Espíritu Santo en mí el que me va a llevar, aleluya, a dar ese fruto agradable a Dios. Y cuando el Espíritu Santo guía mi vida, me va a llevar a las cosas que Dios le agrada. Me va a llevar al propósito de Dios con mi vida. Me va a llevar a glorificar al Señor en todas las áreas de mi vida. O sea, yo tengo que poner mi vida en las manos del Espíritu Santo de Dios para poder dar ese fruto, el fruto del Espíritu. Pero, para ir cerrando ya,
el viñador dijo, hasta que yo remueva la tierra y la abone. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero dar fruto, escuche esto, iglesia, yo tengo que empezar seriamente y firmemente a cultivar mi vida espiritual. El viñador dijo, déjame que yo me dedique de manera especial a la higuera. La voy a comenzar a tratar de manera especial. La voy a atender de manera especial. La voy a comenzar a removerle la tierra, a ablandarle la tierra. Le voy a echar abono. Eso habla de dedicarnos al cultivo de la vida espiritual. Yo te pregunto y me pregunto, ¿estoy yo cultivando mi vida espiritual verdaderamente como Dios espera de mí? ¿Como es el deseo del Espíritu Santo? ¿Estoy yo cultivando mi vida espiritual? ¿Me estoy dedicando a cultivarla? ¿A abonarla, ponerle abono a mi vida espiritual? A remover de mi vida, de mi corazón, las cosas que tengo que remover, que tengo que quitar, que apartar y que poner para que pueda yo crecer y pueda yo dar fruto para la gloria del Señor, el fruto del Espíritu. Te pregunto, en este tiempo, y me centro en este tiempo en el que Dios ha permitido esta encerrona, que Dios ha permitido esta cuarentena, que ya no es cuarentena, eso vaya por centena dentro de poco. Centena, vamos para 100 días dentro de poco. ¿Estoy en este tiempo dedicándome a cultivar mi vida espiritual o la he descuidado? Porque lo que te quiero decir, iglesia, y esto me lo muestra el Señor, es que la mayoría de los cristianos, y no hablo solamente por Jerreel, digo la iglesia del Señor, la higuera del Señor, ha descuidado la vida espiritual. Así es. Dios, creo yo, a través de este tiempo, esperaba, o espera todavía, que nosotros cultivemos nuestra vida espiritual. Que más que nunca nos dediquemos a orar, porque ahora hay más tiempo, obligatoriamente. Tenemos más tiempo a causa de los toques de queda y a causa de la cuarentena. Tenemos más tiempo que podemos dedicar a orar. Eso es cultivar la vida espiritual, a alabar al Señor. Yo te lo digo, hermano, me preocupa tu vida de adoración a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de adoración a Dios? ¿Estás tú adorando a Dios como Él merece y como tú necesitas? ¿Estás adorando al Señor? ¿O ya no adoras a Dios? Ya no sacas tiempo para adorar a Dios, para alabarlo, alabar su nombre. No dije, o no estoy diciendo escuchar música cristiana. No, no, no. Porque algunos confunden esto. Piensan que como están escuchando música cristiana, están adorando a Dios. No. Yo me refiero a ese momento en que tú sacas tiempo para ir al lugar secreto, para dedicárselo al Señor solamente, y allí tú lo alabas. Allí tú lo adoras. Allí tú te entregas ahí, te derramas delante del Señor, te deleitas en Dios. ¿Estás haciendo eso, iglesia? ¿Estamos haciendo eso?
porque Dios nos ha traído para que cultivemos nuestra vida espiritual. Es el tiempo que Dios nos está dando, es el año que Dios nos está dando, es la oportunidad que Dios nos está dando para dar fruto, pero para eso tenemos que dedicarle tiempo a la higuera, tenemos que dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual como cristianos para que podamos dar fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria del Señor. ¿Cómo está el estudio bíblico? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Te estás deleitando en ella? Recuerda que para dar fruto es importante que te deleites en la palabra. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 3? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Fruto, diga fruto, da fruto a su tiempo. Sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Hay un tiempo para todo. Dios ha establecido un tiempo para todo y hay tiempo para dar fruto. Y yo sé que este es un tiempo para dar fruto. Pero para eso hay que deleitarse en la palabra. Por eso me duele y aún me molesta que hay muchos cristianos que toman en poco la palabra. No, yo escucho la palabra después, cuando tenga tiempo. Sí, hay cristianos, y me refiero aquí a los de Israel, que sí, ellos se acomodan. Ellos dicen, yo no voy a escuchar el mensaje el domingo porque es muy temprano, tengo que dormir, estoy muy cansado. Así que yo lo escucho después en la tarde, o lo escucho en la semana. ¿Cómo es posible? Esta es la palabra del Señor y es el día del Señor. Este es el día del Señor, el domingo, escogido por el Señor para que nosotros lo dediquemos a Él. No a dormir, no a hacer muchas cosas. Se lo dediquemos a Él. Y aquí estamos tomando quizás 1 hora y minutos para estar reunidos, escuchando esa palabra que me llevará a dar fruto. Porque todo esto tiene que ver con cultivar mi vida espiritual, porque es lo que el viñador le dijo al dueño de la viña, al Dios Todopoderoso en este caso, le dijo a Jesús, voy a cultivar esta viña. Es que Dios quiere cultivar esa relación especial contigo y conmigo. ¡Oh, gloria a Dios! Dios quiere cultivar la vida de intimidad, esa vida espiritual. Oh, gloria al Señor. ¿Estás cultivando la vida espiritual en este tiempo? ¿O te estás dedicando más a ver televisión? Porque esas son cosas que usted dirá, no. Pues quizás si usted no es, gloria a Dios, pero sé que Dios está hablándole aquí a la gente. Y hay quienes se han dedicado en este tiempo más. Ahora ven más televisión que nunca. Ahora miran más internet que nunca. Ahora están pegados más al celular que nunca, chateando y haciendo cosas. Para este tiempo la gente está durmiendo más que nunca y comiendo más que nunca. Y no hay ayuno. Y no hay tiempo para hacer vigilia. ¿Por qué no se puede hacer vigilia? Claro que podemos hacer vigilia. Por lo menos un tiempo hacer vigilia. Todo esto es cultivar la vida espiritual para dar fruto. Porque el Señor espera de nosotros fruto. Él nos plantó. Él nos salvó con un propósito. Para que demos fruto, iglesia. Para que demos fruto. Para eso nos salvó el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor nos dijo a nosotros, a esta congregación, Ministerio Israel en este caso, pero también doy esa palabra para el que nos está viendo y que se goza con nosotros en estos tiempos donde damos la palabra. El Señor nos dio una palabra para este tiempo y nos dijo,
regocíjate, oh estéril. Escucha esto. Y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos, el fruto de la desamparada que los de la casada. Eso quiere decir que Dios nos está llamando a ¿qué? A dar ¿qué? Fruto este año. El llamado de Dios para nosotros, la palabra de Dios para nosotros de bendición es: yo este año quiero que ustedes den fruto. Pero ustedes saben ya, el mensaje se dio. Hay que extender la tienda. Hay que ensanchar las cortinas. Sí. No hay que ser escaso. Hay que alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Porque el Señor dijo: te vas a extender. El Señor dijo: vas a crecer. El Señor dijo: vas a dar fruto. El Señor nos prometió: tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esa palabra es para nosotros, iglesia. Este es el tiempo que Dios dijo: está bien, le voy a dar un tiempo más. Es el tiempo de dar fruto. Es el tiempo para dar fruto. Iglesia, Dios te bendiga. Y a todo aquel que me está observando, que aún no ha tomado la decisión de arrepentirse. Porque el llamado del Señor es al arrepentimiento. Ahí empieza todo. Para que podamos ser parte de la higuera, ser parte del pueblo de Dios, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de todo lo malo, de la desobediencia a Dios. Y yo te invito, porque Dios tiene planes grandes contigo, planes maravillosos. Mira, el Señor prometió, y a todos se lo digo, el Señor prometió que si damos fruto, mira la promesa del Señor, recíbela. Si damos fruto, dice, pide todo lo que quieras y te será hecho. Y todo lo que pidas en mi nombre, dijo Jesús, mi Padre te lo dará si tú das fruto. Es decir, que la vida, cuando se da fruto, es una vida de bendición, una vida de respuesta divina, una vida en donde Dios se place y se complace en bendecirnos. Así es que, amigo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Repítela. Inclina tu rostro ahí donde estás. Di: Padre eterno, en el nombre de Jesús, me presento ante ti y te pido perdón por mis pecados, por mi maldad. Que la sangre de Jesús me limpie del pecado, porque hoy y de todo mi corazón me arrepiento. Me arrepiento. Decido abandonar el pecado. Decido abandonar lo malo. Y decido obedecerte a ti, Señor. Buscarte a ti. Porque quiero ser una higuera que dé fruto para la gloria tuya. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Guíame y cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, si alguien la ha hecho, yo le pido que nos dé su nombre y un teléfono donde poder ubicarlo, porque hay personas que estarán atendiéndote, sí, te atenderán, estarán cuidando de ti, como el viñador de la higuera, estarán cuidando de ti también. Amén, el aniversario de la iglesia. Amén, claro. El día 10 estuvimos de aniversario y nos gozamos. Por eso parte de este mensaje tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Es una oportunidad, como dijimos hace un rato, que nos da el Señor para dar fruto. Y me gozo porque, escúcheme, Jezreel es una higuera que ha dado fruto para la gloria del Señor. Hemos dado fruto.
pero Dios quiere que demos más fruto y que demos mucho fruto. Así es que hay por delante mucho que hacer para glorificar al Señor. Y hay hombres y mujeres, ustedes que me están viendo, que están dando fruto. Y Dios quiere que demos más fruto y mucho fruto. Y si alguien no está dando fruto, es el tiempo de empezar. Ya dijimos cómo: arrepentimiento, poner nuestra vida en las manos del Señor y cultivar la vida espiritual. Así es que felicidades a cada uno, Jezreelita, en lugar de su gloria, Ministerio Jezreel. Un gran abrazo de parte de la pastora y de mi persona. Un fuerte abrazo a la distancia, ¿verdad? Digital. Un abrazo digital. Bueno, en el espíritu mejor, vamos a hacerlo cristianamente. Un abrazo y un ósculo santo en el espíritu. Cada uno de ustedes, los niños, jóvenes, adultos y ancianos, de nuestra parte. Y gloria al Señor, 35 años avanzando, creciendo, fortaleciéndonos y dando fruto para la gloria del Señor. Muy bien, también no sé si hay algún otro anuncio, creo que, bueno, solamente que estemos muy pendientes de los programas conectados. Todas las enseñanzas, todas las predicaciones son poderosas. Quiero orar por los que tienen necesidad y pues pedirle al Señor su bendición. Así es que tienes una necesidad, tienes una petición ahí donde estás, ya sea por ti o ya sea por un amigo, un familiar, donde estés. Vamos a orar, conectémonos en el Espíritu, conectémonos desde este lugar, donde hayan 2 o 3 en su nombre congregados, ahí está en medio del Señor. Él está allí contigo, Él está con nosotros acá y Él está uniendo este momento, la iglesia, a través de este medio. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por tu gran amor, tu gran misericordia y tu fidelidad. Y gracias porque tú nos has dado provisión para todas las cosas en la vida. Y en tu nombre reprendo la enfermedad del cuerpo de tus hijos ahora y de aquellos por los que ellos están orando. Reprendo la enfermedad de cada niño, de cada bebé, de cada joven, de cada adulto y anciano. Ahora declaro que virtud sanadora fluye por tu cuerpo. Esa virtud sanadora que fluye de Cristo, manantial de poder y de vida y de salud sobre tu cuerpo. Ahora se seca la enfermedad, desaparece toda dolencia, todo dolor se va de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, dolores musculares, óseos, todo dolor en algún nervio se va, de algún órgano desaparece, se va la diabetes de tu cuerpo, el cáncer se va, se seca, ese coronavirus desaparece, lo lanzamos fuera, ordenamos que salga de tu vida y salga de tu casa y fuera de esta nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaro sano. Todo problema del corazón ahora recibe sanidad. Todo problema de la columna, todo problema de la próstata, de los ovarios, de los senos, todo problema, toda enfermedad desaparece del estómago, intestinos, del colon, desaparece la enfermedad del sistema respiratorio, ahora de los ojos, de los oídos, se va la enfermedad. Te declaro sano, recibe tu sanidad, te declaro sana, ahora, en el nombre de Cristo. Yo oro por ese hijo por el que estás clamando. Declaro un milagro en tu hijo, declaro un milagro, declaro que tu hijo viene a los pies de Cristo, declaro que tu hijo viene, aleluya, a la salvación en Cristo Jesús, aleluya. Oh, declaro sus hijos para Cristo, declaro a tus padres para Cristo, a tus hermanos para Cristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Declaro ahora en tu vida que hay respuesta divina. Hay un trabajo que el Señor, aleluya, te va a abrir.
Va a haber una puerta para trabajos, para empleos. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Declaro que las finanzas, aleluya, se sanan. Hay finanzas que se restauran, se restablecen. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vienen las finanzas, vienen en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Dios es un Dios de provisión. Jehová Jireh, el proveedor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Declaro a tu matrimonio sano, restaurado. Declaro tu matrimonio firme y sólido en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, restaurado y renovado para la gloria del Señor. Gracias, Padre. Provee el dinero a tus hijos para los alquileres, para los pagos de esas cuentas. Provee el dinero a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Oh, bendice a tus hijos que están estudiando. Dale éxito en sus estudios en el nombre de Cristo. En su entrada y su salida, bendíceles, Padre. Oh, te lo suplico, Jehová. Te lo ruego con todo mi corazón, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria sean dadas a Jesucristo. Dale paz a tus hijos. Paz. Dale paz. Dale tranquilidad. Dale gozo en sus corazones. Iglesia, que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Declaro la bendición de Jehová sobre tu familia, sobre tu casa y sobre todo aquello que pones la mano. Te bendigo y declaro que estarás siempre arriba y no abajo. Que siempre, aleluya, te harás a la cabeza y no a la cola. Y que Jehová te bendecirá y prosperará para que tengas para compartir y para dar y no para pedir. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y le declaro una semana de éxito en Cristo Jesús. Amén.